Estamos en el sur del monte, en California, Estados Unidos de Norteamérica, y hoy es 21 de mayo del año 2016. Y es un día muy especial porque vamos a tener un pequeño refrigerio después de esta reunión, porque es la conmemoración de mi regreso a la tierra después de haber pasado por la experiencia de la muerte. Y en este día, como se cumple 5 años de esta experiencia, quiero darle un recuento de todas las experiencias que he tenido en mi vida, para que ellas queden grabadas. Desde que yo nací, mi vida está lleno de retos y cosas sobrenaturales que son muy difíciles de explicar y de entender, porque en toda mi vida ha sido tener que vencer lo imposible, y he podido ver que lo imposible se puede hacer posible. Nunca me he dejado llevar. Desde niño he tenido esa virtud, podemos decir, que no creo lo que la gente me dice. Es decir, yo tengo que experimentar por mí mismo, saber las cosas. Nunca he dejado que otro piense por mí, ni he dejado llevar por lo que digan los demás, o que tengo que creer lo que otra persona cree. He sido un investigador durante toda mi vida, y he buscado una verdad por mí mismo, no porque otro me diga que es verdad. Es decir, la verdad que tú crees tiene que ser propia, tiene que salir de ti, tiene que tener una convicción. No porque otro te diga que eso es verdad, tú tienes que aceptarlo. ¿Me explico? Ok. Por eso es muy difícil de explicar las experiencias que uno ha tenido sin que otros las tengan, ¿verdad? Puesto que las experiencias son verdades únicas y exclusivas de uno mismo. Pero ahí es donde tenemos que entrar y buscar, en la experiencia y en las vivencias de nosotros mismos. En el Salmo 1, es un salmo muy lindo, muy precioso, el Salmo 1, aunque muchas veces las traducciones son muy deficientes, pero de todas maneras hay verdades muy lindas escondidas en las Escrituras. Bueno, lo que más me ha llamado la atención del Salmo 1 es esa parte que dice: y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una aseveración muy tremenda. Que dice que seríamos como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿por qué es
la razón de tantos fracasos. ¿Me están entendiendo? Si dice que todo lo que nosotros hagamos prosperará, que daremos fruto, ¿y por qué los frutos escasean? Nos marchitamos como los árboles. Porque antes de decir eso dice que no andaremos en consejos de malos y que meditaremos. Ok. Porque hay una razón, yo estoy hablando de acuerdo a mi experiencia, hay una razón que está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que vinimos aquí para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, cuando dice que venimos aquí para buenas obras, y las que están preparadas de antemano, es decir, ya había un programa que se nos encomendó antes de venir y había una misión previa, es decir, se nos había ordenado qué tendríamos que hacer cuando llegamos a este mundo. Y esa misión ya le hemos dicho que es una misión mesiánica. Ya, si ustedes me han seguido o me han escuchado, es decir, la palabra mesiánico quiere decir despojarse. Despojarse de todo el sistema religioso, el sistema político, el sistema social, moral y demás. Pero yo quiero decirles una cosa. La religión es como el oxígeno. Para muchos la religión es como el oxígeno. El oxígeno es necesario para tú vivir. Sin oxígeno tú no puedes vivir. Sin embargo, el oxígeno es la parte más oxidante, es el elemento más oxidante excepto del fluoruro. Es que tiene una dualidad, le da la vida, le sostiene la vida, pero se la quita. Exacto. Entonces la religión es como el oxígeno, te da el conocimiento, pero ese conocimiento te quita la vida. Entonces, esa fue una de las razones por qué el Mesías nos dijo que teníamos que morir. Porque si tú no dejas de respirar, ¿qué es lo que pasa? Te mueres. Entonces, Él dijo, tienes que morir. ¿Morir cómo? Es decir, tienes que salir de todo sistema. Entonces, esa vida que depende de lo que te beneficia y te afecta, ya no es parte de tu vida, sino tu vida ahora no depende de una creencia o de un elemento, depende de la luz. ¿Me explico? Maestro, ¿estoy bien? Ok, entonces sigo. Ok, bueno, es un maestro aquí a mi lado y hay que temblar ante este maestro. Ok, bueno, entonces, mire, de acuerdo a mi experiencia, en mi camino se me han presentado muchas oportunidades que no fueron de acuerdo a lo que se me había encomendado hacer, y aún cosas buenas y nobles, pero no las que me tocaba hacer. La gente cree que por hacer buenas obras ya cumplieron. No, es la que se preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Hay dos palabras hebreas, una es derek y otra es netivot. Derek es el camino que todos llevan, el camino a la vida, y netivot es tu camino único. Netivot es tu camino único, en el que tienes que andar, lo que tienes que realizar y lo que tienes que hacer. Cuando tú andas por este camino, todo prosperará. Si no, no va a prosperar. No va a prosperar tu vida. Se te van a dar oportunidades de renombre, de reconocimientos, cosas lucrativas, tentadoras. Pero si no están dentro del llamamiento que hemos recibido, esas cosas, en vez de ser de bendición, van a ser de detrimento para nosotros. En varias ocasiones he tenido que despojarme de grandes posiciones, de grandes oportunidades, pues no estaban programadas en la misión que se me había enseñado. Por ejemplo, le voy a contar algunas de las experiencias que he pasado. Yo empecé desde muy temprana edad a conocer los caminos del bendito sea y comencé a enseñar, pues en aquel grande amor que uno encuentra la vida, que encuentra la luz, empieza a enseñar. Pero entonces viene la religión y empieza a decirnos: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que inclusive hay religiones que unas se llaman casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Es decir, cuando usted está ahí, usted está en la casa de Dios y es la puerta del cielo. Pero cuando usted llega allí, ve chismes, cuentos, y digo, bueno, ¿de qué Dios y de qué puerta es esto? Otros son puente al cielo, ¿no? Puente al cielo. Y oiga, es el único puente, ¿no? Pero cuando usted viene a ver, como que no llega a ese puente. Entonces, es un problema. Entonces empieza ese deseo de la búsqueda de una realidad, porque no estamos juzgando a ninguna persona, ni lo que están ahí, ni nada. Es el oxígeno. Y nos damos cuenta que el oxígeno nos beneficia, pero nos daña. Entonces tenemos que buscar otra cosa aparte que nos haga vivir aparte del oxígeno, ¿no? Bueno, y eso fue lo que me pasó precisamente cuando iba a estudiar en el seminario en el año 1965. No tenía nada de dinero, ni tenía posibilidades para pagar el seminario, y la gente se reía de mí, los amigos, porque yo estaba haciendo las maletas. Y tú no, ¿con qué lo vas a pagar? Y sin embargo estudié 5 años en el seminario. Salí del seminario y al salir del seminario me mandaron a una iglesia que tenía, se recaudaba $5 de ofrenda y se pagaban 7 de renta, y ahí me mandaron a mí. Entonces me decían: tú estás loco,
¿por qué tú vas a ir a ese lugar si ese pueblo se llamaba Cascajal, o se llama, en Cuba? Entonces, yo me fui para ahí y empecé a hacer visitas. Y recuerdo que yo tenía $3 en el bolsillo, 3 pesos, que me había mandado mi familia. Entonces, llegué a ver a una familia, y en Cuba la costumbre es que le dan una tacita de café, así chiquita, café expreso. Eso es una costumbre. Llegas allá y te brindan una taza de café. Y recuerdo que cuando llego a esa casa les visito y les digo, es que yo soy el pastor de la iglesia y vengo aquí. Dice, perdóneme pastor, porque aquí hace 3 días que no se enciende el fogón. Usted no sabe lo que es el fogón, ¿verdad? Es una cocina de leña. Se llama en Cuba fogón. Y se dice, hay 3 días que no se enciende el fogón porque no hay comida. Entonces digo, ¿cómo que no hay comida? La gente tenía que levantarse a las 4 de la mañana, caminar 10 kilómetros y recoger unas guayabas y venderlas para hacer una comida cada 2 días. Pero ellos ni siquiera guayaba podían hacer. Entonces yo agarré mis 3 pesos, compramos café, galleta, queso, y dijimos, vamos a orar porque Dios en aquel tiempo, dije, mande trabajo a este lugar. Óigame, a la semana vino ese señor y dijo, ha llegado una compañía americana y me ha puesto a mí por jefe, y yo necesito un jefe de oficina y usted va a hacer. Entonces tuve trabajo, tuve congregación. Nunca ha corrido el dinero por ese pueblo como ese tiempo. Entonces yo pude ver la mano del bendito sea. Entonces fue cuando vino el famoso gobierno comunista de Cuba y me acusaron de ser en contrario al gobierno de Cuba, porque yo me negué a las filas comunistas y a tomar las armas. Y yo dije que mis armas era la escritura y no. Entonces pues me mandaron a tomar preso. Y estuve preso y me soltaron. Fue una historia larga que no se la puede contar. Alguien que yo le salvé la vida, me salvó la vida y me libertó. Pero digo, bueno, ahora yo tengo que salir de este país. ¿Cómo yo voy a salir de aquí? Entonces, ya me habían acusado, sabía que me iban a meter a la cárcel y lo mínimo era 20 años. Entonces llego a La Habana. Cuando llego a La Habana, paré en casa de un amigo y le dije, es que yo vengo a arreglar mis papeles. Dice, tú estás loco. Yo hace 5 años que presenté mi pasaporte y no me lo han dado. Mínimo son de 5 a 7 años que den el pasaporte. Yo dije, bueno, yo me tengo que ir. Ok, tú estás loco. Entonces fui y arreglé con un abogado, me arregló los papeles y fui al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores, un soldado me puso la bayoneta en la barriga que dice, usted no puede pasar. Pues sí, puedo pasar. ¿Por qué no? Y dice, no puedes pasar. Digo, es que Fidel Castro dijo que el que no le gustara esto que se fuera. Y a mí no me gusta esto. Y yo me voy. Entonces dice él, bueno, vaya, dígale a Lázaro que dijo el ministro que le diera el pasaporte. Riéndose. Pues yo fui y busqué a Lázaro
y le dijo el ministro que me dé el pasaporte. Ok, vengan una semana. A la semana me dio el pasaporte. Yo tomé la palabra de ellos. Ok. Luego el problema era que era 10 años para que le dieran la salida. 10 años. Y quien me tenía que aprobar la salida eran los que me acusaron. ¿Qué le parece? Entonces digo, pues no puedo salir, porque si yo voy allá y le voy a decir que me voy, ¿qué me van a hacer? Me van a meter al bote, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero, ¿usted cree que eso me detuvo? No. Yo fui, presenté mi pasaporte, me hicieron la entrevista y no me conocieron. Salí del país y cuando salí del país, a la semana fueron a mi casa a buscarme, pero ya no estaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú tienes una predestinación y un propósito que realizar. Yo no era que iba a venir a Las Vegas a jugar en las cajas. Yo había dado mi vida al bendito sea. Como había dado mi vida, el bendito sea contó conmigo. Ok. Luego, llegando aquí, fui a vivir al estado de Washington y en una ciudad que se llama Kirkland. En 1965, un ser que yo entiendo que sea Yeshua se me presentó y me habló y me dijo que viniera para California. Eso fue en 1965 y vine para California. Y de California fui en el 69, después de abrir una congregación en Alhambra, fui para New Jersey en el 69 y después para Connecticut, hacerme a cargo de 8 estados, 7, 8 estados. En realidad eran 6, pero en el programa había 8. Ok, estuve una experiencia sobrenatural, lo cual se me abrió la escritura. Ya yo no veía la escritura igual. Es decir, algo muy hermoso. Y yo me recuerdo que fue en un versículo escritural que decía: Él extiende el norte sobre el vacío, en el libro de Job, y la tierra cuelga de la nada. Yo sentí como si se me abriera y me metí por ahí y pude ver la escritura muy diferente. En 1975, después de ser un gran líder entre las denominaciones, fue cuando yo tuve el sueño que les conté, que vi a Israel como en un valle muy grande. Ya, yo les hablé de eso y yo sabía que tenía que venir a buscar las raíces hebreas. Y por eso en 1977 se me ordenó que dejara el este de Estados Unidos y viniera a California. En 1977 dejé todo lo que yo tenía, un puesto muy alto en las denominaciones, líder, tenía salario, tenía viáticos, tenía de todo. Y yo lo dejé y vine para California a ganar $70 al mes. Eso era lo que me ganaba en una hora.
Sin embargo, con las uñas, como pude, durmiendo en el suelo, pasando hambre, levanté 45 congregaciones en México. A los 8 años, los líderes se encelaron de mí, me mandaron a matar y salí con la ropa que tenía de México hacia Estados Unidos, herido, llorando, que aquellos que yo había ayudado y había pasado lágrimas me traicionaran y me mandaran a matar. Ahí fue cuando el enemigo se me presentó por primera vez y me dice: ¿tú sigues creyendo en él? ¿Por qué ahora no te defiendes? Entonces llegué a Nueva York, para hacer la historia corta, porque no quiero quedarme corto. Y llegué sin un centavo y me ofrecieron nuevamente otra vez el puesto que yo tenía en el lo cual negué, y me vine con $5 de Nueva York en mi carro hasta California. Yo no sé cómo llegué, en cuántos días llegué, pero sé que llegué, y llegué con los $5 y me encontré $800. Con eso renté una casa. Entonces fue cuando se me presentó un emisario del enemigo y me dijo: aquí tengo $3,000 en esta maleta. Si nos sirves a nosotros, te daremos la congregación más grande de California. Y yo le dije que no. Entonces me dijeron que nunca iba a crecer, nunca. Cuando llegué a mi casa, la encontré llena de excremento desde arriba hasta abajo, excremento humano, cruces. Hubo que limpiar aquello, yo me tuve que ir de ese lugar. Estuve cerca de 5 a 8 años con 3 o 4 personas. Nadie me seguía, todo el mundo decía que yo estaba loco. Pero empezamos las raíces hebreas. En Alhambra, la Quejilá de Alhambra. Ahí estuvimos 20 años. De la Quejilá de Alhambra, desde una mesita así, una grabadorita así, era mi recurso. Le daba una clase como así, a este lado. De ahí salieron 300 congregaciones en todo el mundo. ¿Qué les parece? Fui el padre de las raíces hebreas. Hasta que más o menos unos años atrás tuve una experiencia en Medellín, Colombia, y otra en Panamá, donde fui llevado con cuerpo y todo a un lugar donde no le puedo explicar, y se me reveló todo lo que ahora yo estoy enseñando, que es la Torah oraíta, los Ibrá, los Yaquerá, todo esto, pero yo no lo entendía. Para mí fue muy difícil, porque se me pidió que dejara las 300 congregaciones, que dejara todos los títulos y que fuera sencillamente un maestro y que enseñara a todo el mundo, no a una congregación, sino a todos. Para esto fue muy difícil, por la sencilla razón de que uno tiene un estándar de vida. ¿Me explico?
uno, 300 congregaciones era una entrada bien grande que tenía, viajando por todo el mundo, mucha fama, yo llegaba a un lugar, me recibían, me pagaban los hoteles, me recibían, conferencias y allá y acá. Y dejar todo eso fue muy, muy difícil. Pero yo tengo que obedecer. Y lo hice y lo perdí todo. Y quedé endeudado en $145,000. Iba a perder la casa, iba a perder todo. Entonces fui a Colombia y me recuerdo que yo miraba la vidriera y veía los restaurantes y la comida y yo sin un centavo. Y es muy triste. Me enfermé de conjuntivitis y estuve una semana sin comer en un quinto piso que había rentado y no podía bajar, no podía comer, y lo que hice fue a cerrar los ojos y esperar en el bendito sea. Y sabe que el enemigo venía y me decía: ¿y dónde están tus hermanos? Los cuales ha servido toda la vida, ¿dónde están? Entonces, ¿sabe lo que yo les dije? Ellos están en su casa bien y yo estoy aquí, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad conmigo. Mi responsabilidad es con el bendito sea. Y sabe que vinieron los Malak y me operaron una noche. Me operaron una noche y salió todo ese pus. Y luego vino una fiscal y me llevó para su casa. Me atendió y me embarcó en el avión y llegué aquí a California. Todo hecho pedazos, endeudado. Sin embargo, el bendito sea, suplió a alguien que me ayudó y no tuve que pagar un centavo ni debo nada. Entonces, ¿cómo está eso? Todo lo que hace prosperará, aun cuando aparentemente llegamos al fracaso, prosperamos. ¿Me explico? Entonces, me sentía muy solo, no porque no tuviera amigos ni nada, sino necesitaba una persona a quien yo pudiera interrelacionarme. Y fue cuando el bendito sea me suplió al hermano Eliyahu en Ecuador, quien fue un talmidín mío y no conocía y había tenido las mismas experiencias que yo tengo, y él es quien me ayuda en la traducción y en la página, y podemos intercambiar. Además nos dio otros colaboradores en diferentes partes del mundo que muchos que no sé ni que existen. Yo no sé cuánta gente me escucha, no lo puedo saber porque la gente no me dice que me escucha, pero usted me dice: yo lo escucho, ¿verdad? Él me dice: lo escuchamos, y yo no sabía quién era usted, ¿verdad? Entonces me escribe aquel de España, me escriben de México, me escriben de Argentina. Hay un hermano de Argentina que me conoce hace 20 años y dice: yo lo estoy escuchando hace 20 años. Pero ven acá, yo no sabía. Hay otros que me escucha de Ecuador. Dice: ¿no se acuerda usted cuando usted llegó a Ambato y me aló la barba? Yo no he dejado de escucharlo nunca. Digo: ay,
empecé a buscar y digo, no voy a buscar más. En un solo video lo habían visto 37,000 personas. Un solo video. Entonces quiere decir que no tenemos una organización, tenemos un organismo que funciona por sí solo, que no tiene un líder, que no tiene un jefe. ¿Me explico? Eso es lo que es un organismo. Porque ustedes no saben una cosa. Ajá, está bien peinada, qué bueno. Bien. Ustedes no saben una cosa. Esta vida es una lucha. ¿No sabían ustedes? Esta dimensión es una lucha. Es todo contra todo. Es una lucha, es una pelea. Aún dentro de usted hay virus que están peleando contra los antivirus. Hay glóbulos rojos peleando en los glóbulos blancos. Y de eso yo no sé mucho, ¿no? Pero el profesor ya no está aquí para que ¿verdad? ¿Qué más hay adentro? Bueno, está usted hablando de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que le dan el oxígeno, son los transportadores del oxígeno y los nutrientes al cuerpo. Los que pelean contra las infecciones son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuántos otros agentes tenemos adentro que están peleando unos? Hay infinidad, porque unos se complementan con otros. El cuerpo necesita obtener un balance. Cuando enfermamos, cuando ese balance se rompe. Exacto. Entonces, lo que quiero decir, esta vida es una lucha. Entonces, usted sale de esta vida y usted llega a los pajaritos. Ay, pobres animalitos, cómo se pelean. Usted mira a los animales, cómo se pelean. Mira la naturaleza, todo es un pleito. Es un pleito. Aún el evangelio. Hay un evangelio que se llama el evangelio completo. ¿Lo conoce? El evangelio completo. El evangelio completo es el evangelio completo, porque aquí todo es un pleito. Los cristianos se pelean unos con otros, las religiones, los musulmanes se pelean, los amigos se nos pelean. Entonces, no menciona religión. No menciona religión porque es un pleito. Sin embargo, eso es una experiencia que tenemos que pasar y que tenemos que andar por ese camino si nosotros cumplimos nuestra predestinación. Yo siempre sigo mi predestinación, no lo que me conviene, no lo que creo que me va a ayudar, no lo que me conviene. Yo sigo mi predestinación. Y a veces, ¿ya abuela? Ok, bienvenido. La hermana Barragán ya es abuela. Ok. Nos gozamos con la hermana. Ok. Bueno, entonces, por el de medio, la abuela ya me desvió. Ok. Muchas veces la predestinación te lleva a cosas que tú piensas que no te convienen, que son negativas, pero no son negativas porque es algo que va contrario muchas veces a tus planes, a tus deseos, a lo que nos apantalla, si podemos decir esa palabra, que es la grandeza, que es la fama, que es las riquezas. Bueno, yo dejé la fama y ahora soy muy famoso. Soy el hombre más famoso que hay. Cada rato me dicen que soy sinvergüenza, que soy hereje, que voy a ir al infierno, que Dios me va a castigar.
Así que soy famoso, ¿verdad? Porque hay hermanitos que no entienden lo que estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, son muy pocos. La mayoría ha entendido. Mi audiencia, casi todos han entendido. Pero hay algunos religiosos que uno le pisa el callo. ¿Sabe lo que es el callo, verdad? Hay otros que ponen el pie y dicen, no me vaya a pisar el callo. Ok, pero entendemos porque la religión tiene muchos intereses. Hay mucho dinero, hay mucha fama. Y estamos hablando de cosas que no se pueden hablar. Es decir, la gente no se atreve a hablar lo que estamos hablando. Porque es un suicidio. Ok. En primer lugar, si hablo lo que estoy hablando, económicamente me voy a suicidar porque nadie me va a dar. ¿Me entiende? Es decir, económicamente estás frito. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Estás frito, estás out. Ok, estás fuera. Pero la economía de dinero no es economía. La economía es el valor del amor, la luz, la vida y la verdad. Y cuando uno entra a la verdadera economía, no le hace falta nada. Tenemos lo que nos hace falta. Es decir, vivimos, comemos, tenemos techo, nos vestimos. Es decir, tenemos lo que nos hace falta. No somos famosos, no somos ricos, no tenemos aviones, pero yo tengo un Merkebah. ¿Sabían eso? Tengo mi carro con una placa que dice Merkebah. Entonces, eso no lo tiene nadie aquí en California. Nada más lo puedo tener yo, ¿verdad? Porque la placa es única, ¿verdad? Y mi carro dice Merkebah y es mi Merkabah. Ok, entonces, pues, ¿para qué quiero una residencia de lujo? Mi esposa y yo solo vivimos en la casa. Tengo mi oficina en la casa, tengo computador, tengo de todo. ¿Qué más quiero? Aleluya. Bueno, ok. El 20 de mayo, no, un poquito antes, en enero del año 2010, se me reveló que el día de mi cumpleaños, que es en diciembre 4, apúntelo para el regalo. Ok. El día de mi cumpleaños yo me iba a enfermar de muerte. A mí se me reveló eso. Efectivamente, en esa fecha, 4 de diciembre del año 2010, yo estaba en Australia. Fuimos mi esposa y yo a ver a nuestros hijos que viven allá y conocer una nieta que había nacido. Allá me empezó a doler mi corazón. Empezó a doler el corazón. Y regresamos a California. Y al llegar acá fuimos al doctor, empezaron a hacerme exámenes. Y salió que yo tenía reflujo. ¿Sabes lo que es reflujo, verdad? Agruras que suben. Y me hicieron whatever de mía. Ok, y me hicieron endoscopía. Me hicieron análisis de sangre, me metieron en el MRI, todo. Me metieron no sé en cuántos tubos y cuántas cosas y no encontraron nada. No encontraban nada. Y me decía mi doctora, que es india, yo le decía, pero si fuera del corazón ya estuviera muerto, son 6 meses. Pero ya yo no podía dormir, tenía que dormir sentado. Era un dolor
tan horrible en el pecho, pero un dolor que no se puede explicar. Es un dolor que duele. Hay dolores que son punzantes, pero esto es un dolor que duele, yo no se lo puedo explicar. Y no te deja dormir, te da mucha tristeza, mucha soledad, mucho pesar. Entonces yo me pasaba la noche sentado con almohadas aquí atrás, escribiendo. Ahí fue donde yo empecé a escribir poesías, porque tenía que desahogarme, que era la noche, que era el dolor, que todas esas poesías están en mi página. Ok, entonces, siempre me ha gustado la poesía, pero me acuerdo que la primera poesía que yo escribí fue cuando me mandaron a matar en México. Y lo tengo apuntado en mi Biblia y decía así: voy de frente a Dios y de espalda al abismo para escuchar su voz y encontrarme a mí mismo. Y eso pasó. Yo aprendí a escuchar su voz y me encontré a mí mismo, encontré a Él dentro de mí. Es decir, que eso es un camino, es una determinación. Como David en sus salmos, ¿no? Ahí dice Dios que es su experiencia. Okay. Entonces, pues no me encontraron nada hasta que unos amigos me visitaron a la casa y me dijeron, hermano, usted yo lo veo bien mal. Y dijo, yo me muero, estoy que me muero, le dije. Entonces esperé que llegara mi esposa que estaba afuera y me llevó para emergencia al hospital y me hicieron un electrocardiograma y salió perfecto. No tenía nada. Entonces dijeron, ¿qué le pasa a usted? Entonces llega un viejito, que no olvidaré nunca su nombre, y amo a ese doctor. Se llama el doctor Chief. Él cuando me miró y dice, usted es una persona muy especial y yo lo voy a ayudar. Entonces yo me quedé así y me dice, usted tiene un ataque al corazón y no dura hasta mañana. Él es cardiólogo. Efectivamente me hicieron un angiogram, tenía 5 venas tupidas. Llamaron lo más rápido que pudieron y el cirujano italiano fue mi cirujano y el doctor Chief, bueno, un grupo. Y recuerdo cuando me metieron al quirófano, cuando me entraron por la puerta a la sala de operación, ya yo no estaba en mi cuerpo. Así que ellos me operaron y yo estaba muerto. Eso es lo único que puedo decir, porque yo no supe que yo me morí. ¿Me explico? La muerte no existe, hermano. Porque si la muerte existiera, usted la ve en las películas que la gente así cierra los ojos. No, señor. Yo me metieron en la camilla y nunca supe que estaba muerto ni que estaba fuera de mi cuerpo. Yo lo que sé, que yo entré a un mundo que no puedo describir. No se puede describir ese mundo. Entonces,
yo sabía que mi cuerpo estaba aquí y todo, pero yo no estaba aquí. Mi ser, mi verdadero ser, no estaba aquí. Entonces, cuando llegué a ese lugar, me recibió una joven, una anciana y un anciano. Y no es que sean ancianos como aquí, porque allá no existe la vejez. Somos luz. Pero la palabra anciano o anciana o joven no tiene que ver con edad, porque no existe la edad, sino con una relación de vida. ¿Me explico? Uno dice, todas las preguntas se te van a contestar allá cuando llegue. No vas a preguntar nada porque cuando llegas allá lo vas a saber todo. No hay preguntas. Cuando tú llegas son respuestas, todo. No hay tiempo, no hay espacio. ¿Me explico? No hay lenguaje. No existe el lenguaje. Es una relación de amor, de conexión y de vida que uno sabe todo, que uno se entiende, que uno se comunica. Y allí uno sabe por qué pasan las cosas, por qué suceden, cuál fue la razón. Es decir, no hay dolor, no hay nada de eso. Es un amor que penetra. Yo digo que ese es Israel. El verdadero Israel, que es vencer el sistema de odio, de rencor, de leyes, sino que tú eres quien eres y además estás conectado con todo. Y no solamente estás conectado con todo, sino que estás en todas partes, porque no hay tiempo y no hay espacio. ¿Me explico? Ok. Entonces, feliz. Y luego me dice mi hermana, el otro día la estaba reclamando, me dijo mi hermana, no tienen que ver con la familia de acá, sino la familia cósmica de ella. Me dijo, tienes que regresar. ¿Por qué? Porque tienes que completar una misión que nadie la ha querido hacer. Y solamente tú la puedes hacer. Bueno, y yo de canuto le dije que sí. ¿Me entiendes? Porque estaba a gusto allá. Pues, ¿por qué le tuve que decir que sí? Pues que busque a otro. No había. Otro, sí hay mucho. No, pues yo dije que sí. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Usted sabe lo que es una cápsula de esa que usted se toma? Mi vida empecé a comprimirme como el tamaño de una cápsula. Así. Y ese es un dolor inmenso. Y sentí cuando me disparé hacia abajo como un rayo de luz y entré en mi cuerpo, y es un dolor mayor todavía entrar al cuerpo. Entonces, cuando entré a mi cuerpo, ¿Qué hicieron para que se comprimiera una cápsula? nada, yo me fui comprimiendo. ¿Quién lo hizo? Nada, es solo. Así me pasó. No hay manos, no hay nada. Cuando dijo, tienes que regresar, y yo accedí, empecé a comprimirme automáticamente, así. Y me comprimí solo. Y solo bajé a una velocidad de
Digo, bajé o fui, yo no sé, no hay distancias. Pero sentí entonces cuando entré a mi cuerpo, y es un dolor mayor aquí, cuando entré por aquí, por el plexo solar. Entré, y al entrar desperté y me encontré amarrado. Estaba amarrado y lleno de tubos sin poder hablar. Pero al abrir los ojos, las enfermeras, que era 24 horas del día que tenían que estar 12 enfermeras, que no me podían mover, porque si me movía, me moría, dijo el doctor, porque se había paralizado los riñones, los pulmones, el hígado, y el corazón estaba muy débil. Y dice, si se mueve o se emociona, ya. Entonces le dijeron a mi esposa que ya preparara el funeral, porque yo no podía sobrevivir, todo estaba paralizado. Entonces, 3 días. Yo no sé qué tiene que ver eso con los 3 días, o con Lázaro, que estaba muerto por 3 días. Yo creo que es algo, yo no sé, eso sí yo no se lo puedo explicar, ni he preguntado, pero fueron 3 días, no porque yo lo supe, me lo dijo mi esposa, que estuve en estado de coma. Para mí fueron segundos, fueron instantes. Entonces, pero cuando estuve allá fue una eternidad, porque entonces toda la memoria se te viene. Allá arriba, ¿se le fue revelado? No, todo lo que tú conoces y has sido, lo vives. ¿Me explico? Entonces, ¿es incómodo? ¿Es incómodo? No, porque eso no se olvida nunca, y por eso aquí, a pesar de lo que sea y le pase a uno, uno se siente con mucha paz, porque ya uno entiende. Antes era, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me casé y me divorcié? ¿Por qué me robaron esto? ¿Por qué me dejé? Este es malo, este no. Toda la respuesta. Todo. Entonces, que tenía que vivir esa experiencia para venir a hacer lo que se le fue revelado a hacer. Sí. Si no, no hubiera sido capaz, humanamente. No hubiera sido capaz, no. Entonces, al llegar, pues empezaron a quitarme los tubos. Entonces, apenas podía hablar. Pero la memoria de mi cuerpo se borró. Es decir, no la memoria de mi mente. Bueno, sí, muchas cosas de mi mente tuve que recobrarla después, porque tenía lagunas mentales de esa experiencia. Pero la memoria de mi cuerpo se borró. Y como un niño tuve que aprender otra vez a hacer todo. ¿Y sabe quién me ayudó? Mi nietecito, que había nacido, y yo me acordaba cómo mi nietecito hacía que era un baby que estaba luchando por virarse, por caminar y por hacer esto. Entonces yo luché a un extremo, en donde dice, pero papito hizo esto, y ya iba haciéndolo. Como un niño. Entonces, al fin estuve una semana, de ahí en cuidados intensivos estuve como 3 días más después, y ya empecé a fortalecerme. Cada 10 minutos, 15 minutos me hacían una placa. Y decía, pero se está mejorando. Y el hígado empezó, y los riñones empezó, porque pensaban que me iba a dar diálisis. Y no, me recuperé. Entonces me pusieron en otra sala. Ay.
Y después yo me tenían que cambiar los pañales, y me pusieron las enfermeras más bonitas que hay. Ay, Dios mío. Y yo, esa es la vergüenza más grande que te puede haber. Y me decían las enfermeras, señor, si a nosotros nos pagan por eso, no se preocupe. Ok, aparte, el trabajo más duro fue cuando me bañaron por primera vez, que lo tienen que agarrar a uno 4 enfermeras, y yo que peso tanto, no me podían agarrar y meterme en una bañadera y bañarme para sacarme. Entonces eso fue para mí. Entonces me llevaron a un lugar de rehabilitación, otra clínica fuera de rehabilitación. La comida para mí no la podía probar, era podrida, me sabía podrida, yo no podía comer, porque lo que uno come es muerte y es podrido, uno no se da cuenta, pero el gusto yo no podía. Entonces lucharon conmigo para que comieran, yo no quería comer, estaba rebelde, no quería caminar. Le decía a la enfermera, mira, te voy a decir la verdad, me dan ganas de darte una patada, porque me quieres obligar a hacer las cosas. Y yo riéndome le decía, no, y ella se reía conmigo, no, pero es que tienes que caminar. Y sabes que la muy astuta me engañó. Bueno, no me engañó, me dijo la verdad. Me dice, mira, me puso en una tarima así con 3 escalones. Cuando subas esos 3 escalones, te dejo ir a la casa. Pues sí, yo estaba loco por irme para la casa. Y yo todos los días, hasta que subí los escalones. ¡Ya lo subí! Bueno, ya te puedes ir. Vine para la casa en un andador y tuve como un año de restitución. Me tardó unos 2 años. Y ya cuando pasaron los 2 años, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues no sé. Yo no voy a empezar nada que yo no sepa lo que es. Entonces llegué a un lugar, a una oficina, y había una señora que tenía muchos cuadros, y yo le expliqué. Y me dijo, no, usted me tiene que enseñar. Y yo vine a enseñarla y me tenía un grupo de gente en Downey. Y ahí empecé las enseñanzas, hasta ahora. Entonces, empezamos, bueno, ¿qué vamos a enseñarle a la gente? Porque esto no lo van a entender. Es muy difícil de entender, enseñarle a la gente que está equivocada. Y es muy difícil enseñar lo que yo estoy enseñando. La gente no se atreve. ¿Me entiende? Decir que Israel físico no es el verdadero Israel. Decir que es un fraude. Decir que el judaísmo. Decir que la Torá. ¿Me entiende? Es una locura. Pero yo no tengo nada que perder. Si yo no lo digo, yo no me puedo ir otra vez. Y yo me quiero ir. O no sé si me entiende. Para mí es un martirio vivir aquí. Porque no me han visto allá. Ok, pero aquí estoy feliz porque estoy haciendo lo que debo hacer y tengo paz. Y yo me quiero ir, pero por otro lado no me quiero ir porque amo a tantos que están amando estas verdades
y estamos disfrutándola. Y me escriben de un lugar y me dicen, hermano, qué lindo, estamos en el Cabo San Lucas, otros en Tijuana, otros en Puebla, otros en México, otros en Argentina, otros en Chile, otros en Perú, otros en España, otros en Estados Unidos, Texas, ¿en cuántos lugares? Entonces, yo digo, mejor nos vamos todos juntos. Que sea cuando todos descubramos quiénes somos y nos vayamos todos juntos. Porque si yo voy a estar allá y voy a extrañar. ¿Me entiendes? Sí, es que ya el amor es el que nos une, no una religión. La vida es la que nos une. Entonces yo saqué una poesía y yo dije, es que conozco a tanta gente en el mundo, desde África, Argentina, y conocer a tanta gente en todo el mundo, tú los extrañas. Entonces, si estoy aquí, los extraño a ellos, y si estoy allá, extraño acá. ¿Por qué? Porque lo que nos une es un lazo de amor y vida. Entonces, mejor que nos vayamos todos juntos y no que se vaya uno solo. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Y para eso cómo? ¿Cómo? Cuando nos lleve. Un día, porque un día va a haber lo que se llama el arrebatamiento. ¿Será el alma? No, el arrebatamiento. ¿Qué es el llamado? Porque ya se me acabó el tiempo. Pero tengo que terminar aquí. El arrebatamiento es cuando lo que nos está pasando, cuando lleguemos a una realidad, ya estamos fuera de este nivel. El conocimiento personal. El sistema. No, la vibración y la frecuencia va a cambiar y vas a cambiar a la cuarta dimensión. Y al entrar a la cuarta dimensión ya no vas a estar en la tercera, vas a estar en otro nivel. Eso es lo que se llama el arrebatamiento. Ok, bueno, shalom, déjeme terminar.